La mujer de blanco. Historia basada en hechos reales. Escrita y narrada por Crónicas del Terror. La noche caía sobre la ciudad, como una manta de alquitrán. El taxi de Daniel circulaba por calles semidesiertas, el motor rugiendo suavemente en la quietud. Era una noche común, de esas en las que los bares cerraban tarde, y los últimos rezagados buscaban una aventona casa. Daniel llevaba más de 15 años en ese negocio, y creía haber visto de todo, hasta esa noche. A eso de las 2 de la madrugada, detuvo el taxi en un semáforo cuando la vio. Una mujer con un vestido blanco, de aspecto deslucido, parada bajo un farol parpadeante en la esquina de una avenida solitaria. Su cabello largo y oscuro le caía sobre los hombros, y su rostro estaba parcialmente oculto por la sombra de la noche. Daniel frunció el ceño. Había algo en ella que lo inquietaba, pero un cliente era un cliente. Bajó la ventanilla y preguntó: ¿Necesita un taxi, señorita? La mujer giró la cabeza lentamente y lo miró con unos ojos hundidos, inexpresivos. Su piel era pálida como la cera, y su vestido, aunque blanco, estaba raído en los bordes. Sin decir palabra, asintió y subió al asiento trasero. Daniel sintió un escalofrío recorriéndole la espalda, pero se obligó a no prestar atención a su incomodidad. ¿A dónde la llevo? Al final de la carretera vieja, susurró la mujer. Su voz era apenas un murmullo, como el roce de las hojas en una noche sin viento. Daniel sintió un nuevo estremecimiento, pero pidió serenidad. No era la primera vez que recogía a alguien con un destino inusual. Sin decir nada más, puso el taxi en marcha y tomó la ruta indicada. El trayecto fue silencioso. La mujer no habló, y Daniel se abstuvo de mirarla por el retrovisor. Algo en su presencia le generaba una angustia sorda. La carretera vieja era un camino poco transitado, bordeado de árboles retorcidos que formaban sombras como garras en el asfalto. Mientras conducía, sintió una sensación extraña. El aire dentro del taxi parecía haberse vuelto más denso, más frío. «Esta es la entrada», murmuró la mujer. Daniel detuvo el taxi frente a un desvío apenas visible. Más allá, solo había un campo de maleza y la silueta oscura de un viejo cementerio. Se volvió para decirle el precio del viaje, pero la mujer ya no estaba. El asiento trasero estaba vacío. Un escalofrío le recorrió la espalda, y su corazón latió como un tambor. Giró la cabeza de un lado a otro, buscando alguna explicación racional, pero no había nadie en la carretera. Se bajó del taxi, con las manos temblorosas. Caminó unos pasos hasta la verja del cementerio. La luna iluminó las lápidas desmoronadas y las cruces oxidadas. Fue entonces cuando la vio. Sobre una de las tumbas, el vestido blanco de la mujer flotaba con la brisa nocturna. La misma mujer que había recogido. Ahora estaba de pie junto a una lápida cubierta de musgo. Daniel sintió su garganta cerrarse. Retrocedió un paso cuando la mujer levantó la cabeza y clavó en él esos ojos oscuros, vacíos. Un grito resonó en la noche. No supo si fue de ella o de él mismo. Se dio la vuelta y corrió al taxi, acelerando a toda velocidad por la carretera. Su corazón latía con una fuerza brutal y el sudor le resbalaba por la sien. Cuando llegó a la ciudad, se detuvo frente a una gasolinera. Con las manos aún temblorosas, encendió un cigarrillo y trató de calmarse. Pero al girar la cabeza hacia el asiento trasero, su sangre se congeló. Sobre el cuero negro del asiento había un velo blanco, manchado de tierra y humedad.
La sensación de que alguien lo observaba no lo abandonó en toda la noche. Pasaron los días, pero el miedo no desaparecía. Empezó a escuchar susurros cuando conducía solo. Un leve murmullo, que venía desde el asiento trasero, como si alguien le hablara al oído sin pronunciar palabras reales. Intentó ignorarlo, pero las noches se volvieron insomnes. Se despertaba bañado en sudor, con la visión fugaz de la mujer de blanco a los pies de su cama. Una madrugada, incapaz de soportarlo más, decidió regresar al cementerio. La niebla cubría la carretera, y la luna apenas iluminaba el camino. Detuvo el taxi frente a la verja oxidada, y bajó con el velo en la mano. Lo depositó sobre la tumba, donde la había visto aquella noche. Un susurro, esta vez claro como el cristal, resonó en el aire. Gracias. Daniel retrocedió con el corazón latiendo a 1000 por hora. Subió al taxi y arrancó sin mirar atrás. Nunca volvió a recoger a tan nadie en la carretera vieja, y cada vez que pasaba cerca, aceleraba, sintiendo en el aire un leve perfume a lirios marchitos. Con el tiempo, sin embargo, la paz que creyó haber conseguido empezó a desmoronarse. Las pesadillas se hicieron más intensas. Soñaba con la mujer de blanco de pie en el umbral de su puerta, llamándolo con un murmullo incesante. Su reflejo aparecía en los espejos de su casa cuando menos lo esperaba. Los objetos cambiaban de lugar. Una noche, el televisor se encendió solo, mostrando una imagen borrosa de un cementerio. Desesperado, buscó ayuda. Un anciano en la gasolinera le habló de la leyenda de la mujer de blanco. Se decía que había muerto esperando un taxi en esa carretera, atropellada por un conductor que nunca se detuvo. Desde entonces, su espíritu vagaba en busca de redención. Pero había algo más que el anciano no le había dicho. Algunos creían que la mujer de blanco no solo buscaba redención, sino compañía. Un alma atormentada, que no quería estar sola en su condena. Daniel decidió hacer algo impensable. Volvió al cementerio con una vela y una oración. Se arrodilló frente a la tumba y, con la voz quebrada, pidió perdón en nombre de todos los conductores que alguna vez la habían ignorado. El viento sopló con fuerza, y por un momento creyó ver a la mujer sonreír antes de desvanecerse en la bruma. Desde aquella noche, los susurros cesaron, pero Daniel nunca olvidó la historia de la mujer de blanco, y aunque nunca volvió a verla, cada vez que conducía de noche, no podía evitar mirar por el espejo retrovisor, esperando, temiendo, que algún día ella regresara. Una noche, sin embargo, Daniel desapareció sin dejar rastro. Su taxi fue encontrado abandonado en la carretera vieja, las luces encendidas y la radio emitiendo una estática incesante. Sobre el asiento del conductor, un velo blanco, impecable y sin rastros de tierra, descansaba con una quietud perturbadora. Desde entonces, en las noches más oscuras, algunos taxistas aseguran ver un coche detenido en la carretera vieja, su motor rugiendo en la distancia, y si uno se acerca demasiado, juran que pueden ver en el asiento del conductor a un hombre de ojos hundidos y piel pálida, con las manos firmes en el volante, esperando a su próximo pasajero. Y cuando el taxi se detiene, la puerta trasera se abre sola. El pasajero fantasma. La carretera se extendía frente a Tomás como una serpiente negra, resplandeciente bajo la tenue luz de la luna.
El viejo taxi rugía bajo sus manos, el motor tosiendo ocasionalmente como un anciano asmático. Había sido una noche tranquila, demasiado tranquila para su gusto. Apenas había recogido un par de pasajeros borrachos, que apenas podían articular palabras, y un anciano, que no dejó de hablar de su difunta esposa en todo el trayecto. Era el tipo de soledad que le hacía pensar demasiado, recordar cosas que prefería olvidar. Pero aquella noche, la monotonía estaba a punto de romperse. A eso de las 3 de la madrugada, en una zona de la carretera poco iluminada, vio a alguien en el arcén. Al principio pensó que era su imaginación, una sombra distorsionada por la bruma. Pero no, ahí estaba, una figura delgada con un abrigo oscuro, quieta como si estuviera esperándolo. Tomás frenó lentamente y bajó la ventanilla. ¿Necesita un taxi?, preguntó con voz ronca por el cansancio. El hombre asintió sin decir palabra y se deslizó al asiento trasero. Su rostro permanecía en las sombras, la única luz proveniente del panel de control del taxi. Había algo extraño en su presencia, algo que hacía que la piel de Tomás se erizara, pero se obligó a ignorarlo. A esas horas de la noche, cualquier cliente era bienvenido. ¿A dónde lo llevo?, preguntó, mirando por el retrovisor. El pasajero finalmente habló. Su voz era baja, casi un susurro. Al final del camino. Tomás frunció el ceño. ¿Qué camino? Siga conduciendo. Yo le diré cuándo detenerse. Tomás sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había recogido clientes extraños antes, pero algo en este hombre no encajaba. Sin embargo, encendió la radio para distraerse y empezó a conducir. El aire dentro del taxi se volvió pesado. A pesar de que había encendido la calefacción, sentía frío, un frío que calaba en los huesos. Se obligó a concentrarse en la carretera, pero no pudo evitar mirar de reojo el retrovisor. El pasajero estaba completamente quieto, su rostro aún en sombras, sus manos ocultas bajo las mangas del abrigo. La carretera se volvía cada vez más estrecha. Los árboles a ambos lados parecían inclinarse hacia el vehículo, como si quisieran devorarlo. Tomás sintió que algo estaba muy mal, que debía dar la vuelta, pero su cuerpo no respondía. Sus manos estaban aferradas al volante, sus pies en los pedales, y su mente sumida en un letargo del que no podía escapar. Entonces, la voz del pasajero volvió a sonar. «¡Deténgase aquí!». Tomás frenó de golpe. Miró a su alrededor. No había nada. Solo la carretera desierta y la neblina que parecía moverse de forma antinatural. Giró la cabeza para decir algo, pero el asiento trasero estaba vacío. Un sudor frío le recorrió la frente. Se giró completamente, su corazón latiendo como un tambor. Nada. El taxi estaba en completo silencio, salvo por el leve zumbido del motor. Y entonces, vio la huella. En el asiento trasero, donde había estado sentado el pasajero, una marca oscura, húmeda, se extendía por la tapicería. Parecía sangre. Tomás salió del taxi de un salto, respirando con dificultad. ¿Qué demonios había sucedido? Miró a su alrededor, pero la carretera estaba desierta. Solo entonces recordó lo que los otros taxistas decían en susurros en las estaciones de servicio, las historias que contaban entre cigarrillos y café barato. El pasajero fantasma. Algunos decían que era un alma en pena que buscaba redención, otros que arrastraba consigo a aquellos que tenían una deuda con la muerte. Nadie sabía realmente qué era.
Pero una cosa era segura: una vez que los recogías, nunca volvías a ser el mismo. Temblando, Tomás volvió a subir al taxi y arrancó, su mente aún tratando de racionalizar lo que acababa de suceder. Pero mientras se alejaba, su espejo retrovisor captó un reflejo que no debería estar ahí. El pasajero, con una sonrisa que no era humana, lo observaba desde la oscuridad. Tomás se frotó los ojos y miró nuevamente al retrovisor. Nada. Vacío. Pero el aire en el taxi se volvió irrespirable, denso como si alguien estuviera exhalando sobre su nuca. Un escalofrío subió por su columna, y sintió un leve peso en su hombro, como si una mano invisible le presionara con suavidad. El taxista pisó el acelerador. Quería alejarse lo más rápido posible, pero la carretera no terminaba. El paisaje era el mismo, una secuencia repetitiva de árboles y bruma. La radio empezó a crepitar. Una estática sorda llenó el vehículo hasta que, entre chispazos, una voz susurrante emergió de los altavoces. «No debiste dejarme atrás». Tomás perdió el control del taxi. El auto derrapó y se estrelló contra un árbol. Todo se volvió negro. Cuando despertó, estaba en su taxi, ileso, estacionado en la misma carretera donde había recogido al pasajero. El motor seguía encendido, la radio apagada. Miró el asiento trasero y allí, sobre la tapicería, había una sola palabra escrita con algo oscuro y pegajoso: «Nos veremos pronto». Desde esa noche, Tomás nunca volvió a trabajar de madrugada. Pero, a veces, cuando estaba solo, en las noches en las que el viento soplaba con un eco hueco por las calles desiertas, sentía una presencia en el asiento trasero. Y cuando miraba el retrovisor, por un instante, veía la sonrisa de su pasajero fantasma, antes de que desapareciera en la nada. Con el tiempo, Tomás empezó a notar que su reflejo en los espejos no era el mismo. Su rostro se veía más pálido, sus ojos más hundidos. A veces, cuando se quedaba quieto, podía escuchar un segundo latido en su pecho, uno que no le pertenecía. Una noche, Caí, incapaz de soportarlo más, decidió regresar a la carretera vieja. Llevó una linterna y, con el corazón en un puño, siguió el camino hasta el lugar donde todo había comenzado. La neblina lo envolvió como un sudario y, en la penumbra, vio una silueta de pie junto a su taxi estacionado. ¿Listo para el último viaje?, susurró la voz que ya no era desconocida. Tomás no pudo moverse. El pasajero fantasma lo esperaba con una sonrisa que parecía extenderse más allá de lo humano. La linterna parpadeó y se apagó. Al amanecer, encontraron el taxi abandonado a un lado de la carretera. El motor aún estaba caliente, la puerta del conductor abierta. Tomás nunca fue visto de nuevo. Pero algunas noches, los taxistas cuentan que, si pasas por aquella carretera desierta, podrías ver un coche detenido en la niebla, con un conductor de mirada vacía y un pasajero en la sombra, esperando a su próximo viaje. El viejo del cementerio. La carretera serpenteaba en la penumbra, perdiéndose en la niebla como un río de asfalto interminable. Carlos ajustó el espejo retrovisor y suspiró. Llevaba conduciendo horas, intentando mantenerse despierto a base de café y cigarrillos. Era un taxista de los de toda la vida, acostumbrado a recoger a cualquier tipo de pasajero en la madrugada, desde borrachos hasta personas que parecían sacadas de un cuento de terror. Pero aquella noche sería diferente.
Aquella noche encontraría algo que nunca olvidaría. A medida que se adentraba en la carretera vieja, el paisaje cambió. Los árboles torcidos se inclinaban sobre la vía, como si quisieran atraparlo. La niebla se volvió más espesa, formando remolinos espectrales en la tenue luz de los faros. Fue entonces cuando lo vio. Un anciano estaba de pie, junto a la entrada de un cementerio abandonado. Su ropa era harapienta, un abrigo largo que había visto mejores días, y un sombrero de ala ancha, que apenas dejaba ver su rostro. Su piel era de un tono cadavérico, y su postura, demasiado erguida para su edad, le produjo un escalofrío. Carlos frenó, no porque quisiera, sino porque algo en su interior le obligó a hacerlo. Abrió la ventanilla con cierta vacilación. ¿Necesita un aventón, señor? El anciano giró la cabeza lentamente, con un movimiento que parecía fuera de lo natural. Su voz salió ronca, como si le costara hablar después de un largo silencio. Llévame al final del camino. Carlos tragó saliva y asintió. Algo en aquella figura le resultaba inquietante, pero no podía negarse. Desbloqueó la puerta y el viejo subió sin hacer ruido, como si flotara. No hubo sonido de piel contra el cuero del asiento trasero, ni el crujido de los muelles bajo su peso. Arrancó el taxi y avanzó lentamente. El camino era estrecho, y las sombras de los árboles parecían moverse con vida propia. De vez en cuando, miraba por el espejo retrovisor, pero el viejo solo miraba por la ventanilla, con un leve susurro que se perdía entre el murmullo del motor. Hace mucho tiempo que nadie pasa por aquí, dijo de repente. Carlos sintió un escalofrío. ¿Por qué dice eso? El anciano giró la cabeza, mostrando una sonrisa quebrada y dientes amarillentos. ¿Por qué este camino lleva a un lugar olvidado por los vivos? El estómago de Carlos se encogió. Miró a la carretera y notó algo que no había visto antes. No había señales, no había luces, ni siquiera la luna iluminaba el sendero. El taxista sintió la necesidad de detenerse, pero sus manos no respondieron. Siguieron sujetando el volante, sus pies firmes en los pedales. Era como si algo lo obligara a continuar. El viejo comenzó a reírse, un sonido bajo y cavernoso. Ya casi llegamos, muchacho. Carlos sintió el sudor frío en su frente. Algo estaba mal, terriblemente mal. Intentó hablar, pero su garganta estaba seca. La radio emitió un crujido estático antes de apagarse por completo. Finalmente, la carretera terminó en la entrada de otro cementerio, mucho más grande y mucho más antiguo que el primero. Carlos detuvo el auto y se giró para mirar al pasajero. El asiento trasero estaba vacío. Respiró agitadamente y miró a su alrededor. No había rastros del anciano. Pero entonces, en la entrada del cementerio, vio algo que le heló la sangre. Una lápida, vieja y desgastada, con un nombre borroso por el paso del tiempo. Y sobre la piedra, un sombrero de ala ancha descansaba en un ángulo imposible. El motor del taxi se apagó solo. La radio emitió un último susurro antes de morir. Bienvenido de vuelta, Carlos. El taxista sintió su cuerpo entumecerse. No recordaba haber estado allí antes. Pero en el fondo de su mente, en los rincones olvidados de su memoria, algo despertó. No era la primera vez que llevaba al viejo al cementerio. Y sabía que no sería la última. Los días siguientes, Carlos intentó ignorar lo que había ocurrido. Seguía con su rutina,
trabajando en el taxi, recogiendo pasajeros por la ciudad. Pero algo en él había cambiado. Sentía que alguien lo observaba, incluso cuando estaba solo. A veces, al girar en una calle oscura, veía una figura en el reflejo del espejo retrovisor, pero al voltearse, no había nadie. Cada noche, la sensación se intensificaba. En su apartamento, los objetos parecían moverse solos. El espejo del baño a veces reflejaba una sombra que no era la suya. Las luces parpadeaban. El reloj de la cocina se detenía siempre a la misma hora, las 3:33 de la mañana. Los sueños también cambiaron. Al principio eran vagos y confusos, pero luego se volvieron más vívidos. Soñaba con el cementerio, con una figura alta y encorvada esperándolo entre las tumbas. Algunas noches, el sonido de pasos arrastrándose resonaba en su habitación, y cuando despertaba, la sensación de ser observado era sofocante. Carlos comenzó a investigar. Buscó en registros antiguos sobre el cementerio donde había dejado al viejo. Descubrió que, hace más de 100 años, el pueblo al que pertenecía ese camposanto había sido abandonado después de una serie de desapariciones inexplicables. Se decía que los habitantes simplemente se desvanecieron, dejando sus casas intactas. Y en cada desaparición, se mencionaba a un hombre con un sombrero de ala ancha, siempre visto cerca del cementerio. Cada día que pasaba, Carlos sentía que la línea entre su vida y la de los desaparecidos se hacía más delgada. El viejo no era solo un pasajero, era un heraldo de algo mucho más oscuro. Finalmente, en una noche sin luna, Carlos despertó con una certeza aterradora. No podía escapar. No importaba cuánto huyera, cuánto intentara olvidar. Su destino estaba sellado. Se levantó, se vistió y salió a su taxi. Condujo sin pensar, guiado por un instinto primitivo. La carretera vieja apareció ante él como una boca abierta a la oscuridad. Cuando llegó al cementerio, el viejo ya lo esperaba. Esta vez, Carlos no bajó del coche. Esta vez, el viejo subió y, con una sonrisa sombría, susurró: «Esta es tu última carrera, Carlos». La niebla lo envolvió. Nadie volvió a ver su taxi ni a él. Pero en las noches más oscuras, algunos dicen que si te aventuras por la carretera vieja, puedes ver el destello de unos faros en la distancia y la silueta de un taxista que ya no pertenece al mundo de los vivos, llevando a su último pasajero una y otra vez, sin fin. Y, a veces, si escuchas con atención, puedes oír la risa del viejo en la estática de la radio. La mujer que nunca pagó. El taxista había visto muchas cosas en sus años de trabajo. Personas ebrias que vomitaban en su asiento trasero. Parejas discutiendo como si no hubiese un mañana. Gente en pánico que le pedía que condujera sin mirar atrás. Pero lo que más le molestaba eran los que intentaban irse sin pagar. Sin embargo, entre todos los que había conocido, había una que nunca pudo olvidar. Era tarde, cerca de las 3 de la madrugada, cuando la vio en la esquina de una avenida mal iluminada. Una mujer delgada, envuelta en un vestido blanco largo que parecía flotar con el viento. Levantó una mano con elegancia para detener el taxi. Su rostro estaba parcialmente oculto por su cabello negro y lacio, pero su piel pálida relucía bajo la luz de la farola más cercana. El taxista se detuvo, y ella subió al coche con movimientos suaves, casi demasiado perfectos. «Lléveme a la colina de los Álamos», dijo con voz baja, casi un susurro.
El taxista asintió sin hacer preguntas. Había oído hablar de la colina de los Álamos, un viejo paraje fuera de la ciudad, cerca de un cementerio. No era un lugar donde la gente soliera ir a esa hora, pero a él le daba igual siempre que le pagaran. El viaje transcurrió en silencio. El taxista la observó por el espejo retrovisor, pero ella apenas se movía. Solo miraba por la ventana, como si estuviera en otro mundo. A mitad de camino, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Bajó la ventanilla para disipar la sensación, pero el aire frío de la madrugada solo lo hizo sentir peor. «Es una noche tranquila, ¿verdad?», preguntó él, intentando romper la tensión. «Demasiado tranquila», respondió ella sin apartar la vista de la ventana. Finalmente, llegaron a la colina. La mujer giró lentamente la cabeza y lo miró directamente a los ojos a través del espejo retrovisor. Su rostro estaba completamente pálido, sin rastro de vida, y sus ojos oscuros parecían pozos sin fondo. «Aquí está bien», dijo en un tono más grave. El taxista sintió un nudo en la garganta. Le dijo el monto de la tarifa, pero la mujer no hizo ademán de buscar dinero. En cambio, sonrió de una forma extraña. «No tengo con qué pagarle, pero puedo ofrecerle algo más». El miedo lo paralizó. La mujer abrió lentamente la puerta y salió del coche con movimientos etéreos. Sin pensarlo, el taxista pisó el acelerador y se alejó de allí tan rápido como pudo, sin mirar atrás. Al día siguiente, aún intranquilo por la experiencia, revisó el asiento trasero. Sobre la tapicería, donde ella había estado sentada, había una mancha oscura, húmeda, que olía a tierra y a algo más, algo rancio. Y sobre el tablero, donde nunca había puesto nada, descansaba una foto vieja y descolorida. Era la misma mujer que había recogido la noche anterior, pero la foto tenía más de 50 años de antigüedad. Esa noche, el taxista no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a la mujer mirándolo a través del espejo retrovisor. El frío de la madrugada aún se aferraba a su piel, y el aroma rancio de la mancha en el asiento parecía impregnar toda la cabina de su taxi. Trató de convencerse de que todo había sido una broma de su imaginación, una mala jugada de su mente cansada. Pero entonces, los ruidos comenzaron. Primero fue un suave golpeteo en la ventana de su apartamento, como si unas uñas largas y frías rasguñaran el cristal. Luego, la radio de su taxi se encendió sola a medianoche, emitiendo un crujido de estática antes de que una voz femenina susurrara algo ininteligible. El miedo se convirtió en paranoia. Empezó a evitar las calles donde la había recogido. Tomó rutas diferentes cada noche, pero la sensación de que alguien estaba en el asiento trasero nunca desapareció. Incluso cuando llevaba pasajeros, su reflejo en el espejo retrovisor parecía desdibujado, como si algo más estuviera ocupando el mismo espacio. El clímax llegó una noche, cuando, tras terminar su turno, se encontró con la silueta de una mujer de vestido blanco, parada frente a su edificio. No pudo moverse. La vio avanzar lentamente. Sus pies apenas tocaban el suelo, y cuando levantó la cabeza, la sonrisa que esbozó fue la misma que le había mostrado en el taxi. «Aún no he pagado», susurró, antes de desaparecer en el aire. El taxista cayó de rodillas, su respiración entrecortada. No sabía si estaba perdiendo la cordura
o si realmente había quedado atrapado en un juego macabro con algo que no pertenecía a este mundo. Desde entonces, dejó de trabajar de noche, pero, a veces, al pasar por su taxi estacionado, juraba ver una sombra en el asiento trasero, esperando, con una sonrisa espectral en el reflejo del espejo. Los meses pasaron, y el taxista creyó que había logrado escapar de la maldición. Pero una noche, mientras dormía, despertó con un escalofrío inhumano. Un sonido sordo resonaba en su habitación. Al voltear hacia la puerta, la vio. La mujer estaba de pie en la esquina del cuarto, con la misma expresión vacía y esa maldita sonrisa espectral. «Vine a pagar mi deuda», susurró, y en ese instante, todas las luces se apagaron. El taxista sintió un peso sobre su pecho. Su cuerpo no respondía. Algo invisible, helado y sofocante, lo inmovilizaba. Trató de gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. La mujer se inclinó sobre él, acercándose hasta que pudo sentir su aliento fétido, su cabello rozándole la cara. «Ya es hora», murmuró ella. La oscuridad lo consumió. Al día siguiente, la policía encontró el apartamento vacío. No había señales de lucha, ninguna pista de su paradero. Solo el taxi permanecía estacionado afuera, con la puerta trasera abierta y una marca de humedad en el asiento. Algunos dicen que en ciertas noches, un taxi recorre las calles sin conductor, con una mujer de vestido blanco en el asiento trasero, esperando a su próximo viaje. Otros juran haber visto al taxista conduciendo en la neblina, su rostro vacío, con los ojos hundidos y la piel pálida como la de un cadáver. Y si tienes la mala suerte de subir a ese taxi, nunca llegas a tu destino. Simplemente desapareces, porque la mujer aún no ha terminado de pagar su deuda, y ahora necesita que alguien más tome su lugar. El último viaje. La carretera se extendía frente a él, como una lengua de asfalto interminable. El taxi avanzaba con su rugido monótono, las luces delanteras, desgarrando la oscuridad de la noche. Hugo llevaba casi 20 años conduciendo por la ciudad, pero aquella sería su última noche al volante. No porque se retirara, no porque estuviera harto. No, esa noche sería su último viaje por razones que aún no comprendía, pero que sentía en lo más profundo de sus entrañas. Desde que había comenzado su turno a las 10, había sentido algo extraño en el aire, un frío denso que no venía del clima, sino de algo más, algo que se deslizaba entre las sombras de la madrugada. Los pasajeros que había recogido parecían distintos, más callados, más tensos, como si cada uno cargara con un secreto que no querían compartir. A las 2 de la madrugada, Hugo estaba a punto de terminar su turno, cuando vio la silueta en la esquina de una avenida desierta. Un hombre alto y delgado, con un abrigo largo, se encontraba de pie bajo la tenue luz de un farol. No hacía señas, pero algo en él lo obligó a detenerse. El hombre subió al asiento trasero en completo silencio. No llevaba maleta, ni teléfono, ni nada que indicara que pertenecía a esa ciudad. «¿A dónde lo llevo?», preguntó Hugo, con el tono cansado de alguien que solo quiere acabar su jornada. «Siga conduciendo», respondió el pasajero con voz grave, sin emoción. El taxímetro marcó la tarifa inicial, y Hugo se incorporó a la carretera. El hombre no habló más. Su reflejo en el retrovisor era borroso, como si la tenue luz del interior del taxi no pudiera alcanzarlo del todo.
Hugo intentó sacudirse la incomodidad y concentrarse en el camino. Después de varios minutos de silencio absoluto, Hugo notó algo extraño. La ciudad había desaparecido. Las calles que conocía de memoria se habían convertido en una carretera vacía, sin edificios, sin postes de luz, sin nada. Solo oscuridad. El pánico comenzó a aferrarse a su pecho. ¿Dónde estamos?, preguntó, su voz temblorosa. El pasajero finalmente sonrió. Una sonrisa fría y carente de humanidad. Este es tu último viaje, Hugo. El taxista pisó el freno, pero el coche no se detuvo. La carretera se extendía infinitamente, atrapándolo en un viaje que no recordaba haber aceptado. El taxímetro comenzó a parpadear, y los números en la pantalla se descontrolaron. Hugo sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando, por un instante, creyó ver su propio reflejo en el retrovisor. Pero con los ojos hundidos, la piel marchita y una expresión de horror absoluto. El pasajero inclinó la cabeza y habló en un susurro seco. ¿Recuerdas lo que hiciste? Hugo intentó hablar, pero las palabras murieron en su garganta. Su mente escarbó en su pasado, en sus noches de trabajo, en sus clientes, pero no podía recordar nada que justificara aquello. Sin embargo, una sensación de culpa comenzó a abrirse paso en su pecho, como una piedra fría. El paisaje seguía transformándose. La carretera dejó de ser asfalto y se convirtió en algo más. Algo retorcido, hecho de sombras vivas que se retorcían bajo las ruedas del taxi. En el horizonte, comenzaron a surgir figuras, personas sin rostro paradas al borde del camino, mirándolo fijamente. El pasajero se inclinó hacia adelante y susurró: «Todos ellos te recuerdan, Hugo. Todos ellos tomaron este mismo viaje». Las figuras a los lados del camino comenzaron a moverse. No caminaban, flotaban, acercándose lentamente al taxi. Y Hugo sintió un temblor helado en sus manos. Reconocía algunas siluetas. Gente que había subido a su taxi en el pasado. Clientes que había olvidado. O había intentado olvidar. El aire dentro del taxi se volvió espeso, sofocante. La radio se encendió sola y comenzó a emitir una mezcla de estática y voces distorsionadas. Voces que pronunciaban su nombre, que susurraban su destino. El pasajero sonrió una última vez. El viaje debe continuar. El volante dejó de responder a sus manos. Hugo gritó cuando el taxi se desvió hacia el abismo de sombras que había aparecido bajo él. Sintió la gravedad jalándolo, la sensación de caer sin fin. Y luego, nada. Cuando despertó, estaba al volante de su taxi. El motor rugía suavemente. Las luces iluminaban una calle cualquiera de la ciudad. Miró el reloj. Eran las 10 de la noche. Su turno acababa de comenzar. Solo que esta vez, algo era diferente. Cuando miró el asiento trasero, el reflejo en el retrovisor no era el suyo. Era el del hombre de abrigo largo. Y estaba sonriendo. Los días siguientes fueron una espiral de confusión. Hugo intentó actuar con normalidad, pero cada vez que miraba el retrovisor, la sombra del pasajero estaba allí, observándolo, con esa sonrisa cadavérica. Su taxi ya no obedecía su control por completo. A veces, tomaba rutas desconocidas por sí mismo. Otras veces, el taxímetro se encendía solo y comenzaba a marcar tarifas imposibles. Las noches en Waitreux se hicieron interminables. No podía recordar haber dormido,
pero siempre despertaba en su taxi, con las manos aferradas al volante, la garganta seca, y la sensación de haber conducido durante horas, sin un destino claro. La ciudad misma parecía cambiar. Calles que conocía desde siempre terminaban en callejones sin salida. Semáforos titilaban en una frecuencia irregular y la gente comenzó a parecer diferente. Los pasajeros que recogía hablaban en susurros, con voces que resonaban con un eco antinatural dentro del coche. Algunos le daban direcciones que no existían. Otros simplemente subían y no decían nada, mirando por la ventana con expresión vacía, hasta que desaparecían en la oscuridad. Una noche, mientras conducía sin rumbo, vio su propio reflejo en el parabrisas. No era él. Sus ojos eran dos pozos oscuros, y su piel tenía la textura de un cadáver viejo. Se llevó las manos al rostro, y sintió la piel helada, la carne marchita. Y entonces lo entendió. Él nunca había salido de aquel último viaje. El taxi se detuvo frente a un callejón. La puerta trasera se abrió sola, y una nueva figura subió al coche. Hugo no preguntó el destino. Solo comenzó a conducir. Los rumores crecieron. Algunos aseguraban haber visto su taxi en carreteras desiertas, en caminos que ya no existían. Otros juraban que, si mirabas demasiado tiempo su reflejo en los cristales de los edificios, podrías ver a Hugo atrapado en el interior de su propio coche, con la piel cada vez más ajada, condenado a conducir para siempre. Y en ciertas noches, si tomas un taxi solitario y el conductor no habla, si el taxímetro comienza a parpadear y las calles parecen irreales, entonces debes bajarte cuanto antes. Porque puede que Hugo esté buscando compañía para su último viaje. El cliente del más allá. La ciudad nunca duerme. Al menos, eso pensaba Jorge cada noche cuando tomaba el turno nocturno en su viejo taxi. Desde hacía años, había aprendido a convivir con los secretos oscuros de la madrugada, los borrachos tambaleantes, los amantes furtivos, los silenciosos que solo querían desaparecer en la negrura. Pero esa noche, nada de lo que había visto antes se compararía con lo que estaba por suceder. A las 3 de la madrugada, cuando el tráfico desaparece y el viento sopla como un lamento en las calles desiertas, Jorge recibió una llamada en la radio del taxi. Un cliente esperaba en el cruce de dos avenidas casi olvidadas de la ciudad, un punto donde rara vez había movimiento a esas horas. Algo en la estática de la radio le hizo sentir un escalofrío, pero no dudó en responder. Un viaje más, y se iría a casa. Cuando llegó al lugar indicado, no vio a nadie. Solo la luz mortecina de un farol titilante iluminaba la acera. Apoyó la mano en el volante, mirando a su alrededor, y cuando estaba a punto de irse, la puerta trasera del taxi se abrió. Un hombre se deslizó dentro, alto, delgado, con un abrigo largo que parecía antiguo. Su rostro estaba pálido, con facciones afiladas y ojos oscuros, profundos como pozos sin fondo. «Lléveme al cementerio de San Isidro», dijo con voz tranquila. Jorge sintió un escalofrío recorrerle la columna. No era común que alguien pidiera ir a un cementerio a esa hora. Pero el hombre no parecía borracho ni peligroso. Solo estaba fuera de lugar. Arrancó el motor y condujo en silencio. A medida que avanzaban, sintió que el aire dentro del taxi se volvía más denso, más pesado. El pasajero no se movía,
No respiraba de manera audible. No hacía el menor ruido. Jorge miró el retrovisor una vez, y por un instante tuvo la certeza de que su reflejo no estaba ahí. El trayecto se alargó más de lo normal. El camino que conocía de memoria parecía estirarse, como si estuviera atrapado en un bucle interminable. Los postes de luz parpadeaban al pasar, y cada vez que miraba el reloj, la misma hora aparecía, las 3:33 de la madrugada. ¿Falta mucho?, preguntó finalmente el pasajero, su voz resonando con un eco que no debería existir. Jorge tragó saliva. No supo por qué, pero sus manos temblaban sobre el volante. Intentó disimularlo. «Ya casi llegamos», murmuró, aunque no estaba seguro de que fuera cierto, y entonces lo vio. El cementerio estaba ahí, pero no como lo recordaba. La entrada era más grande, más oscura. Las rejas parecían moverse con la brisa, como si respiraran. Sintió un frío sobrenatural cuando el taxi se detuvo frente al portón. El hombre se inclinó hacia él y le entregó un billete arrugado. «Gracias por el viaje, Jorge». El taxista sintió que el alma se le encogía. No recordaba haberle dicho su nombre. Antes de poder preguntar cómo lo sabía, el pasajero abrió la puerta y salió. Jorge lo vio caminar hacia el cementerio, y, justo antes de cruzar el umbral, el hombre se giró levemente, sonrió, y desapareció en la oscuridad. El taxista sintió un vértigo repentino. Su visión se nubló por un instante, y la radio del coche comenzó a emitir una interferencia chirriante. De pronto, la voz del hombre resonó en el altavoz. «Nos veremos pronto». Jorge sintió una punzada helada en el pecho y, por un segundo, su reflejo en el espejo retrovisor pareció sonreírle, aunque él no había movido los labios. Al día siguiente, al revisar el billete que el hombre le había entregado, descubrió algo perturbador. No era dinero en curso. Era un billete viejo, ajado, con una fecha impresa de hace más de 100 años. Y en una esquina, garabateado con tinta casi desvanecida, estaba su propio nombre. Desde esa noche, cada vez que Jorge pasa por el cementerio, siente un escalofrío inexplicable. Y cuando revisa su espejo retrovisor, a veces ve una figura sentada en el asiento trasero, con una sonrisa demasiado amplia, demasiado inhumana, esperando. Los días se convirtieron en una pesadilla interminable. Comenzó a tener sueños extraños, visiones de sombras moviéndose en su habitación, susurros en la radio del taxi aunque estuviera apagada. Algunas noches, despertaba sintiendo que alguien lo observaba desde la puerta de su cuarto, pero cuando encendía la luz, no había nadie. El taxi comenzó a comportarse de manera extraña. Algunas noches, el taxímetro se encendía solo y marcaba montos imposibles. Otras, las luces del tablero parpadeaban y las puertas traseras se abrían sin motivo. Un olor a tierra húmeda impregnaba el interior, aunque lo limpiara una y otra vez. Jorge dejó de trabajar por un tiempo, pero el terror lo perseguía incluso en su propio hogar. Golpeteos en las paredes, el sonido de pasos cuando estaba solo, la sensación constante de que algo lo acechaba. A veces, despertaba en su cama y encontraba el billete viejo sobre su pecho. Y entonces, una noche, el pasajero volvió a subir al taxi. Esta vez, Jorge no hizo preguntas. Solo encendió el motor y empezó a conducir, porque sabía que no había escapatoria. El trayecto se convirtió en una espiral de locura. Las calles dejaron de tener sentido.
Pasaba los mismos cruces una y otra vez, pero ya no reconocía la ciudad. Los postes de luz se curvaban en ángulos imposibles. El reloj del taxi marcaba las 3:33 de la madrugada y no avanzaba. El pasajero habló por primera vez en lo que parecía una eternidad. «¿Estás listo, Jorge?». El taxista quiso responder, pero su voz no salió. Sintió su cuerpo cada vez más pesado. Su reflejo en el retrovisor ya no era el suyo. Su piel se tornó grisácea. Sus ojos se hundieron en sombras. Se estaba convirtiendo en parte de la oscuridad. Y entonces, lo entendió. Él era el próximo pasajero. El taxi se desvaneció en la noche, perdiéndose en un camino que nadie más podía ver. La niña perdida. Las carreteras de la sierra siempre han tenido algo inquietante. Tal vez es la niebla densa que se cuela entre los árboles como dedos espectrales. O quizás, el hecho de que a veces puedes sentir que alguien te observa desde la espesura del bosque. Nadie lo dice en voz alta, pero todos lo saben. Hay lugares a los que no debes ir después del anochecer. Rubén lo sabía, pero no le importaba. Llevaba conduciendo su taxi por esas rutas durante años, llevando pasajeros de un pueblo a otro, a veces recogiendo mochileros que se aventuraban demasiado lejos, y otras veces transportando a locales que preferían no hablar demasiado. Aquella noche, la última de octubre, había pocas luces en la carretera, solo los destellos lejanos de alguna casa perdida entre los árboles. Eran casi las 2 de la madrugada cuando la vio. Una niña de no más de 7 años estaba de pie en el arcén de la carretera, con un vestido blanco que parecía viejo y sucio. Su cabello oscuro caía enmarañado sobre sus hombros y estaba descalza, como si hubiera caminado kilómetros en la fría tierra de la sierra. Rubén frenó de golpe, su corazón golpeando con fuerza en su pecho. Bajó la ventanilla y miró a la niña. «¿Estás perdida?», preguntó, tratando de que su voz sonara tranquila. La niña no respondió de inmediato. Solo levantó la vista y lo miró. Sus ojos eran oscuros, demasiado grandes para su pequeño rostro. Había algo en ella que le erizó la piel. «¿Dónde están mis padres?», susurró. Rubén tragó saliva. Miró a su alrededor. No había casas cerca, ni coches, ni señales de que alguien más estuviera por ahí. «Puedo llevarte a la estación de policía», dijo él. «¿Sabes dónde vives?». La niña asintió lentamente. Y, sin decir nada más, abrió la puerta del taxi y subió al asiento trasero. Rubén sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía por qué, pero cada célula de su cuerpo le gritaba que aquello estaba mal. Aún así, puso el coche en marcha y volvió a la carretera. El silencio en el taxi era asfixiante. Podía Rubén escuchar la respiración de la niña, lenta y pausada. Miró por el retrovisor y la vio sentada con las manos en el regazo, mirando fijamente por la ventana. «¿Cómo te llamas?», preguntó, intentando aliviar la tensión. La niña tardó un momento en responder. Me llamo Sofía». Rubén asintió y forzó una sonrisa. «Bonito nombre. Tus papás te estaban buscando». Sofía giró la cabeza y lo miró a través del espejo retrovisor.
Sus ojos oscuros parecían hundidos, más oscuros de lo que deberían ser. «Ellos no pueden buscarme», dijo en un tono apagado. «Están muertos». Rubén sintió que la sangre se le helaba en las venas. El coche se sacudió levemente cuando sus manos temblaron en el volante. Se obligó a mantener la calma, pero una parte de él quería pisar el freno y salir corriendo de allí. «¿Qué pasó con ellos?», preguntó, sin estar seguro de si realmente quería saber la respuesta. La niña volvió la vista a la ventana y murmuró algo que apenas pudo escuchar. «El bosque se los llevó». Rubén sintió un nudo en la garganta. La carretera seguía extendiéndose ante él, pero el aire en el coche se sentía cada vez más pesado, como si algo invisible estuviera llenando el espacio entre ellos. El reflejo de la niña en el espejo se distorsionó por un momento. Su rostro pareció cambiar, pero cuando parpadeó, todo volvió a la normalidad. Normal, hasta que la radio del taxi crujió con estática, y una voz distorsionada susurró su nombre. «Rubén, detente». El miedo se apoderó de él. No podía detenerse, no podía mirar atrás. Solo podía conducir y rezar porque la carretera no lo llevara a un lugar del que nunca pudiera regresar. Los faros del taxi iluminaron un cartel a un costado del camino. Estaba desgastado por los años, casi ilegible, pero alcanzó a distinguir las palabras: «Camino a la aldea de Santa María». Un escalofrío lo recorrió al reconocer el nombre. Santa María había sido un pueblo que desapareció hace más de 20 años. Se decía que una tragedia lo había consumido, que sus habitantes habían desaparecido una noche sin dejar rastro, como si el bosque se los hubiera tragado. Rubén lo recordaba porque su abuelo le había contado historias sobre eso cuando era niño. Nadie iba allí, porque nada quedaba, solo ruinas cubiertas por la maleza y el olvido. «Sofía», murmuró, sintiendo su propia voz ahogarse en el miedo. «¿Tú vivías en Santa María?». La niña no respondió de inmediato. Luego, en un tono casi imperceptible, susurró: «Todavía vivo ahí». Rubén sintió un nudo en el estómago. Apretó el volante con fuerza. La carretera parecía extenderse infinitamente frente a él, y cuando miró de nuevo por el retrovisor, la niña ya no estaba. El asiento trasero estaba vacío, pero su reflejo permanecía en el espejo. Las sombras comenzaron a moverse fuera del taxi. Figuras espectrales emergían de la niebla, con rostros vacíos y bocas abiertas en un grito silencioso. Rubén intentó acelerar, pero el coche no respondió. El olor a podredumbre llenó la cabina y una presión invisible lo inmovilizó contra el asiento. Unas manos frías y huesudas se deslizaron por sus hombros. «No debiste venir aquí», susurró Sofía, ahora sentada de nuevo a su lado, con los ojos completamente negros. Rubén gritó, pero su voz se perdió en la negrura. La niebla lo envolvió, y sintió que su piel se congelaba. Sus dedos se agarrotaron al volante, y su visión se nubló. El taxi empezó a hundirse en la tierra, como si el suelo se abriera bajo él. Lo último que vio fueron las ruinas de Santa María, ahora iluminadas por una luz espectral, con figuras espectrales esperando su llegada. Rubén nunca volvió a ser visto. A la mañana siguiente, su taxi apareció abandonado en medio de la carretera, con la puerta del conductor abierta y las llaves en el asiento. Solo había algo escrito en el parabrisas, con letras temblorosas trazadas desde adentro. «Ahora soy uno de ellos».